Buenas, bien, no quiero armar lío, solo una opinión breve. ¿Por qué está entre comillas lenguaje inclusivo? Bueno, porque no lo considero un lenguaje y creo que inclusivo tampoco es la forma apropiada de llamarlo. Para mí solo es una jerga de internet principalmente. Sí, hay personas que lo usan en su día a día, yo no tengo problema con eso, asunto de cada quien en ese aspecto. Sin embargo, me he encontrado con algo donde surge el problema. Estas personas que van tratando de enseñarle a todos los demás a usarlo de una manera inapropiada. ¿Qué quiero decir con inapropiada? Esto no es nuevo en cierta medida. Hace años se dejó de ser capitán a una mujer y se empezó a llamar capitana. ¿Alguien tuvo problema con eso? Creo que nadie. ¿Por qué? Porque fue algo natural. Simplemente si querías decirlo lo hacías, si no querías no lo hacías. Sin embargo, con este tema del uso de la E, mucha gente está como haciendo fuerza por tratar de que los demás nos veamos obligados a usarla. Esto está generando unos estigmas que yo he visto personalmente y que lamento que estén pasando. Primero, que hay muchas personas que consideran que quienes lo están usando, o al menos una parte, es solo para llamar la atención y ni ellos mismos lo dominan. Dicen que lo ven primero hablando con la y luego 2 palabras después están hablando normal, porque en realidad no están acostumbrados ni siquiera a utilizarlo ellos mismos. ¿Cuál es el otro asunto? Que con este afán de llamar la atención meten el tema donde no va. Personalmente me encontré en una situación en un chat de un juego donde estábamos hablando de un tema del mismo y de pronto alguien que ni siquiera saluda empieza a decir el significado de una de estas palabras con E, o más bien del uso de la E, y lo único que recibe es negativa de una persona diciéndole que no quiere ver eso ahí. Y listo, la persona se calla. Entonces, con estos ejemplos y otros que ya se habrán enterado medio mundo que ocurre, ¿qué están generando estas personas? En su afán de enseñar a los demás, solamente están generando o causando que el resto creen una barrera de rechazo. ¿Por qué? Porque piensan que en este afán de llamar la atención lo que quieren es armar lío, buscarse problemas. Yo en un chat también de un juego pregunté si a alguien más le había pasado una situación como esa y unas chicas me estaban preguntando qué era esto del lenguaje inclusivo, les estaba explicando qué era lo de la E. Y sí, me salieron con lo de la compañeré y se nota que era lo único que sabían al respecto del tema, lo cual es penoso. Pero otras no me entendían o ya estaban en plan de la defensiva porque ya les había pasado y me estaban pidiendo que dejara de hablar del tema, que no buscara lío. Me estaban diciendo a mí que pensaban que yo al preguntar por eso estaba tratando de buscar problemas y no era el caso. Ya, y considero que eso es negativo. ¿Por qué? Porque se supone que lo que están tratando de hacer con esta jerga, que les digo que no considero que es inclusiva porque para mí solo es otra forma de neutralizar los géneros que ya muchos idiomas tienen, ¿sí? No es nuevo. Entonces, pues, uh, no se están ayudando, al revés, están perjudicando a quienes sí están tratando de hacer algo. Uh, ¿Y por qué digo que es inclusivo? Porque es que las personas no sienten que cambiar una letra esté siendo inclusiva. Es una señal, una simbología, sí. Eso no lo va a discutir nadie. Es algo que podría ser importante para unas pocas personas, pero están viendo ese poquito progreso que sienten que están consiguiendo manchado por el rechazo que están recibiendo por la culpa de estas personas que quizás solo fingen en muchos casos ser parte de este grupo para llamar la atención. Y les una pena por quienes verdaderamente sienten que esto es algo útil para ellos y para los demás.
Ahora, en términos de pues mis obras, ya saben, yo escribo en algún momento de este año, espero estarlas compartiendo con ustedes. ¿Lo uso? No, principalmente porque varias de las obras que ya estoy desarrollando las empecé a escribir mucho antes de que este tema saliera. También está por el tema de contexto histórico o contexto de la propia obra en lo que sería su propio folclore. Muchas de mis obras ocurren en dimensiones alternas, en el pasado o culturas que estoy desarrollando que son propias, por mucho que puedan tener tecnología actual, futurista o antigua. Lo que me refiero es que el contexto en el que estaría surgiendo no me sentiría cómoda para utilizarlo. Aunque sí reconozco que muchas veces trato de hablar de manera neutral con ciertos personajes y sé que hay personas así, no binarias. Yo respeto eso. Y no en todas mis obras tengo personajes de este tipo, pero sí hay ciertas en las cuales los manejo. ¿Por qué? Pues porque yo no me pongo a hacer una lista de lo que quiero incluir en mi obra, porque no intento hacer panfletos de nada, quiero hacer historias. Y sí, tengo un personaje en cierta obra que la tengo súper iniciada, así que no la verán en un futuro cercano, que sí utiliza este lenguaje, que trato de que lo utilice, porque el contexto en el que está me parece apropiado y que encaja, sobre todo porque voy a tocar ciertos temas ahí, porque se me dio por tocarlos, y van con la situación. ¿A qué voy con esto? Pues porque quiero que sepan que si bien no tengo nada de malo, tampoco me voy a forzar a hacerlo. Y considero que quienes se fuerzan a sí mismos a hacerlo o quieren forzar a los demás, hacen daño. Porque no queda bien, no queda natural. Ahí hay mil ejemplos de series, programas, películas y demás que por pensar primero en la propaganda política, porque al final esto termina siendo política, por la forma en la que lo manejan, dañan la obra y cualquier cosa que se pudo haber conseguido. Mientras que también hay buenos ejemplos de series donde se ven este tipo de cosas que a la gente le gusta y están bien hechos porque lo primero fue la obra, la historia, el desarrollo de la misma. Y lo demás era parte de la misma, lo estaba complementando, pero no era el centro y el foco. Bueno, por ahora lo voy a dejar así, solo espero haberme explicado apropiadamente, si no puede que me expanda en algún otro video en el futuro. Chao.